Después de 3 años de relación, mi exnovia me traicionó con su jefe casado, y además, me dijo que no era suficiente hombre para ella. Mis amigos también me dejaron tirado. En lugar de vengarme, me fui, los ignoré y seguí con mi vida. Tiempo después, el amante arrepentido me buscó, pero ya no me importaba. Mi verdadera venganza fue encontrar mi paz y seguir adelante sin mirar atrás. El dulce e ingenuo pasado en el que realmente creía que mi novia era fiel y que mis amigos me querían bien. Viendo todo en retrospectiva, parece ridículo no haber notado las señales, pero la verdad es que cuando amas a alguien, tu cerebro decide operar en modo estupidez extrema y te niegas a ver lo obvio. 3 años de relación, 3 años de cenas, celebraciones, películas en el sofá, y al parecer, 3 años de ser un completo idiota. Todo comenzó de manera sutil, como una filtración silenciosa que debilita los cimientos antes de que toda la casa se venga abajo. Al principio, solo eran noches largas en la oficina porque, según ella, la empresa estaba pasando por una crisis. ¿Quién soy yo para cuestionar el capitalismo, verdad? Pero luego empezaron los cambios. Primero, el perfume nuevo, caro, sofisticado, totalmente diferente al aroma floral que solía usar. Después, la ropa. Siempre le gustó vestirse bien, pero de repente su armario parecía patrocinado por una marca de lujo, y yo estaba seguro de que no era mi tarjeta de crédito la que estaba financiando ese estilo de vida. Su teléfono, que antes dejaba olvidado en cualquier rincón de la casa, se convirtió en una extensión de su cuerpo. Si hubiera podido, se lo habría implantado en la mano para no separarse de él. Cuando intentaba darle un beso mientras revisaba el celular, su reacción era como si yo fuera un mendigo intentando robarle unas monedas. Y luego llegaron las famosas noches de chicas. Siempre fui un novio comprensivo. Si quería salir con sus amigas, perfecto, que se divirtiera. Pero cuando esas amigas eran personas de las que jamás había escuchado hablar, que nunca había visto y que parecían existir solo en su imaginación, empecé a sospechar. El golpe final llegó un martes cualquiera. Estaba doblando la ropa, sí, soy un hombre que sabe usar una plancha. Por si a mi ex se le olvidó mencionar ese detalle cuando su teléfono se iluminó en la mesa de centro. Una notificación de alguien guardado como J. Decía que ya la extrañaba y que la noche anterior había sido, y el resto del mensaje se cortaba. Ahora, díganme, ¿qué hace un hombre racional en este momento? ¿Ignora y sigue adelante? ¿Intenta confiar en su novia? No, por supuesto que no. Decidí preguntarle directamente. Al fin y al cabo, somos adultos, ¿no? Esa noche llegó tarde, como si nada pasara, mezclando un batido en la cocina mientras el sonido del triturador hacía que mi paciencia se evaporara. Cuando por fin apagó el aparato, sin siquiera mirarme, solté la bomba y le pregunté quién era J. Esperaba negación, una excusa barata, tal vez algo de arrepentimiento. ¡Qué iluso! En lugar de eso, sonrió. No una sonrisa cualquiera, sino esa sonrisa fría, satisfecha, la que los villanos hacen antes de revelar sus planes malignos en las películas. Y entonces, con la mayor naturalidad del mundo, me confesó que J era su jefe y que llevaban 2 meses acostándose. 2 malditos meses. La forma en que lo dijo, sin remordimientos, sin culpa, sin siquiera fingir que le dolía, me dejó sin aire. Y como si su traición no fuera suficiente, añadió que necesitaba un hombre de verdad, alguien decidido, alguien que fuera tras lo que quería en la vida. No alguien que pasara los fines de semana jugando videojuegos con Jacob y viendo películas estúpidas. Por supuesto, porque tener pasatiempos era un signo de debilidad. Porque tener amigos y disfrutar de cosas simples me convertía en un ser inferior. Y la cereza del pastel, la mayoría de nuestros amigos ya lo sabían y lo entendían. Entendían. Las mismas personas que estuvieron en nuestras fiestas, en nuestros cumpleaños, que se rieron conmigo, brindaron conmigo, fingieron ser mis amigos, todos sabían. Todos fueron testigos en silencio mientras yo era el idiota del cuento. Así que hice lo único que de verdad la molestaría. Absolutamente nada. Abrí el grupo de mensajes con nuestros amigos y pregunté directamente si sabían la verdad. Las respuestas llegaron rápido, como si ya las tuvieran ensayadas. Jacob me dijo que yo era un gran tipo, pero que Alison merecía a alguien más estable. Chloe me escribió que no querían hacerme daño, pero que pensaban que era lo mejor para mí. Oh, qué amables, qué solidarios. Muchas gracias por ser tan considerados conmigo, por haber permitido que me pusieran los cuernos sin decir nada, por haberse burlado de mí a mis espaldas. Y en ese momento, lo entendí todo. Alison estaba esperando un espectáculo. Quería drama. Quería que gritara, que hiciera una escena, que me arrastrara pidiéndole explicaciones. Quería que yo reaccionara como un niño inmaduro para confirmar su narrativa de que no era un hombre de verdad. Así que hice lo contrario. Sonreí. Tomé mi mochila de viaje, donde siempre guardaba mi laptop y un par de cosas esenciales, y simplemente salí. Alison, desconcertada, me preguntó a dónde iba con tono exigente. Respondí con calma que me marchaba. Y antes de salir por la puerta, solté la última bomba. Podía quedarse con el departamento, porque estaba seguro de que J la ayudaría con la renta. Cerré la puerta detrás de mí y me fui sin mirar atrás. Lo que no sabía en ese momento era que, en menos de 24 horas, mi celular explotaría con mensajes desesperados. Y por alguna extraña razón, ahora todos querían hablar conmigo. Nunca imaginé que después de salir de la vida de Alison, las cosas tomarían el giro que tomaron. En menos de 24 horas, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero, fue Alison. Mensajes llenos de arrepentimiento, con palabras vacías, lloriqueos y promesas de que todo cambiaría si le daba una oportunidad. Me decía que había cometido el peor error de su vida, que no quería perderme,
que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que yo la perdonara. Pero no me engañó. Yo ya había tomado una decisión. Irme de su vida era lo mejor, y no pensaba dar ni un paso atrás. Al final, la que eligió al hombre casado fue ella, la que decidió dejar de ser la mujer que decía ser fue ella, y ahora quería volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Eso no iba a suceder. Me había alejado por completo, y aunque sus palabras me llegaron como una daga, sabía que lo que me ofrecía era solo una mentira. Poco después, comenzaron a llegar mensajes de mis amigos. Jacob, Chloe, todos los que antes se reían de mí, que habían sido cómplices de su traición, ahora querían mi atención. Jacob fue el primero en intentar salvar la situación, diciéndome que había estado mal, que Allison no era la persona que pensaba. Me pidió perdón, me dijo que había sido influenciado por Allison y que nunca pensó que me haría tanto daño. Chloe, por su parte, me mandó un mensaje largo, lleno de lamento y disculpas, diciendo que quería que las cosas se arreglaran porque no quería perder nuestra amistad. ¿En serio? Me pedían perdón porque se sentían mal, porque habían sido testigos de todo lo que pasó y nunca tuvieron las agallas de decírmelo. No me importaba. Ya era demasiado tarde. Ellos no entendían lo que pasaba por mi cabeza, ni cómo todo lo que había hecho por ellos había sido una burla. Nadie, absolutamente nadie, merecía una segunda oportunidad para hacerme daño. A pesar de la tormenta de mensajes y llamadas, mi mente seguía en paz. Sentía que había tomado la decisión correcta, aunque todos los que me rodeaban estuvieran ahora tratando de manipularme emocionalmente. Allison me dejó claro que, para ella, yo era solo un niño inmaduro que no sabía lo que era el amor verdadero. Ahora, ella era la que se encontraba sola, y el karma estaba haciendo su trabajo. ¿Quién lo diría? El hombre inmaduro resultó ser el que, al final, salió más fortalecido. A pesar de mi calma exterior, dentro de mí había una sensación de satisfacción, una sensación de que había ganado la batalla. Allison y mis amigos pensaban que yo iba a caer en sus juegos, pero yo estaba jugando el mío. Ella quería verme sufrir, quería ver cómo me rompía. Pero no lo haría. Mi venganza no consistiría en gritar ni en pelear. Mi venganza era mucho más sutil. La verdad es que ni siquiera tuve que hacer mucho. Allison, desesperada por recuperarme, continuó enviando mensajes cada vez más intensos, pero mi respuesta fue siempre la misma: ignorancia. Un silencio absoluto. Lo que nunca imaginé es que, por alguna extraña razón, más personas empezaron a unirse a los intentos de que la situación cambiara. Las mismas personas que se habían burlado de mí ahora querían que me acercara, querían que lo solucionara todo, como si estuvieran pidiendo que regresara a un lugar donde me habían traicionado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Era como si el karma hubiera comenzado a funcionar en su contra. Sus vidas no eran como antes, y eso no tenía que ver con mí. No lo entendían, pero la realidad les había dado un golpe. Allison quería recuperar lo que había perdido, pero ella ya había quemado ese puente. Y lo que más me sorprendió es que no fue necesario hacer nada. El solo hecho de irme, de dejar de existir para ellos, había sido la venganza perfecta. En cuanto a Allison, ahora era ella quien mendigaba mi atención, deseando que yo fuera el hombre que quería. Pero el que ella deseaba ya no existía. El hombre que se quedaba frente a ella era un espectro de lo que fue, un hombre que ya había aprendido la lección, un hombre que entendió que nadie merece ser usado. Lo que me sorprendió aún más fue que, después de tanto tiempo, Jacob y Chloe empezaron a mostrarme su verdadera cara. Ya no eran los amigos que una vez pensé que eran. Me di cuenta de que ni siquiera se trataba de Allison. La verdadera traición vino de los que se hicieron llamar amigos, de aquellos que permitieron que me destruyeran por completo. Ellos sabían, ellos participaron, pero cuando se dieron cuenta de que el precio de la traición era mucho mayor de lo que pensaban, comenzaron a arrepentirse. Pero, como bien sabemos, el arrepentimiento no cura las heridas, y mucho menos cuando es demasiado tarde. Ahora, en este momento de mi vida, puedo decir con certeza que las cosas sucedieron como debían suceder. La gente que trató de volver a mi vida no tiene cabida en ella. El hombre que yo era ya no existe, pero no porque no fuera lo suficiente para Allison, sino porque me convertí en alguien mucho más fuerte. Ya no soy el niño inmaduro que ella pensó que era. Ahora soy el hombre que sabe lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere. Y si ellos piensan que pueden hacerme caer nuevamente, están muy equivocados. La venganza no está en el odio, está en la indiferencia. Y yo aprendí a ser indiferente a todo lo que alguna vez me dolió. Los días pasaron, y aunque el tiempo trató de curar algunas de las heridas, hubo algo que nunca se desvaneció: mi satisfacción. No era una satisfacción de venganza rencorosa, sino una satisfacción profunda, una de esas que te hacen sentir que el universo te hace justicia sin que tú tengas que mover un solo dedo. Ya no era la víctima de su historia, no era el hombre que todos pensaban que se quedaría llorando en un rincón. Yo ya había ganado mucho más que su perdón. Allison, al darse cuenta de que todo el drama no había tenido el efecto que ella esperaba, comenzó a hacer lo impensable. Cada vez que pensaba que todo había terminado, algo nuevo ocurría. En primer lugar, su jefe, J, con el que había tenido su aventura, comenzó a mostrar señales de que las cosas no eran tan fáciles como ella pensaba. Él, el hombre maduro, el que sabía lo que quería, también tenía problemas. Y no era algo que Allison quisiera enfrentar. En cuanto a su vida, J estaba más involucrado en problemas con su esposa de lo que Allison jamás había imaginado, y eso hizo que su relación cayera como un castillo de naipes. ¿Alguien más pensó que esto terminaría en felicidad para ella? Por supuesto que no. De hecho, todo lo contrario. Allison se dio cuenta de que su elección había sido una gran equivocación, pero ya era tarde. No había vuelta atrás. Cada intento de Allison de acercarse a mí solo hacía que mi indiferencia fuera más fuerte. De hecho,
la sorpresa para ella fue mucho más grande de lo que esperaba. Ya no me importaba. Ya no estaba allí para ver cómo su vida se desmoronaba. Porque lo más irónico de todo esto es que el verdadero hombre de verdad no era él. El verdadero hombre de verdad fui yo. El que salió de la relación, el que se levantó con dignidad y no se quedó atrapado en la tela de araña de su mentira. Mis amigos, por su parte, comenzaron a entender finalmente lo que había pasado. Había algo en su comportamiento que ya no se podía ignorar. Las bromas en mi espalda, la complicidad con la traición, todo eso les pasó factura. Al principio, cuando veían mi indiferencia, pensaron que me estaba haciendo daño a mí mismo, que me estaba perdiendo de algo bueno. Pero no era eso. Lo que yo entendí es que el verdadero daño fue el que ellos me hicieron a mí, y no merecían que me dejara atrapar en sus intentos de redención. Jacob, después de todo lo que había dicho, trató de acercarse a mí. Me pidió disculpas, me dijo que estaba dispuesto a reparar las cosas, pero lo que no entendía es que no se trata de reparar algo que ya no existe. Ya no había espacio para él en mi vida. La amistad que pensé que teníamos era solo una ilusión. No se podía volver a construir lo que ya estaba destruido. Y entonces, lo mejor llegó. Alison, finalmente, se dio cuenta de que todo había terminado. Sus lágrimas y súplicas no sirvieron de nada. El daño estaba hecho. Ella había tomado su decisión, y no podía culpar a nadie más que a sí misma. Nadie más tenía el poder de darle la vida que ella pensaba que merecía. Y lo más doloroso para ella no era que yo me hubiera ido. Lo más doloroso para ella fue que, cuando lo hice, me fui sin mirar atrás. Ahora, mientras observo todo desde una distancia, veo como todo se desploma a su alrededor. La vida perfecta que construyó sobre mentiras y traiciones se está desmoronando. Y yo, por fin, soy libre. Estoy en paz, con la mente clara y el corazón fuerte. Ya no soy el tonto que una vez creí que era. Soy el hombre que, en silencio, logró su venganza de la manera más sabia. En cuanto a mis antiguos amigos, me di cuenta de algo muy importante. Cuando la gente te traiciona, no es necesario hacerle sufrir. No hace falta pelear, ni gritar. La verdadera venganza es vivir bien, es prosperar y ser feliz mientras ellos se ahogan en las consecuencias de sus propias acciones. Y eso es lo que hice. Seguí adelante, sin hacer ruido, pero con la satisfacción de saber que el karma siempre pone todo en su lugar. Ahora, cada vez que me cruzo con alguno de ellos, me siento invencible. Alison, Jacob, Chloe, todos pensaron que me destruirían, que me perdería en la tristeza y el rencor. Pero la realidad es que la vida me ha dado mucho más de lo que me habían quitado. Y así, la historia de mi traición terminó. No con lágrimas ni peleas. Terminó con una sonrisa. Porque lo que ellos no sabían es que la verdadera venganza no consiste en destruir a quien te hace daño. Consiste en seguir adelante, vivir con libertad, y saber que, al final, la justicia siempre llega, incluso si no haces nada para buscarla. ¿Y saben qué? Después de todo esto, me siento más fuerte que nunca. Pasaron meses y el mundo siguió girando, pero mi vida, la que realmente importaba, ya no dependía de nadie más que de mí. La satisfacción de haber tomado el control de mi destino sin tener que destruir a nadie para hacerlo se convirtió en la mejor venganza de todas. Alison y mis examigos podían seguir con sus vidas, llenas de arrepentimientos, pero mi paz no tenía precio. Mientras todo parecía desmoronarse alrededor de ellos, yo me alejaba más de esa vida de mentira. Y lo mejor de todo, es que nunca les di la oportunidad de ver mi sufrimiento. No, no sufrí. Lo que sucedió fue que el daño que ellos creían que me harían solo los hizo a ellos mismos. Lo que no sabían es que la persona que realmente iba a pagar el precio de sus actos no era yo. Alison intentó contactarme varias veces. Sus mensajes pasaban de súplicas desesperadas a insultos. Lo primero que me decía era que había cometido un error al dejarme ir, pero lo siguiente era intentar minimizar lo que había hecho. Decía que todo fue culpa de su jefe, que J la había manipulado, que había sido solo un error. Pero yo no caí en su juego. No tenía nada que ver con J o su esposa. La verdad es que era solo una excusa más. El problema era que su falta de respeto hacia mí había dejado una cicatriz que no se podía borrar. El peor momento para ella llegó cuando supo que yo estaba saliendo con alguien más. No lo busqué, no lo planeé. Simplemente ocurrió. Una mujer increíble, que me trataba como nunca lo había hecho Alison. Y cuando ella lo supo, su mundo comenzó a desplomarse. No solo la dejé, sino que alguien más estaba en mi vida, alguien que me valoraba por lo que soy, no por lo que quería que fuera. Y esa, para Alison, fue la verdadera derrota. No era que yo no la quisiera más, era que ya no la necesitaba. En cuanto a mis amigos, la situación fue aún más irónica. Jacob y Chloe comenzaron a distanciarse de Alison. La presión de haber sido cómplices de su traición los estaba devorando lentamente. Ellos sabían que la habían arruinado, que al final, todos sabían lo que pasó y, aunque intentaban seguir con sus vidas, había algo en su mirada que ya no era el mismo. La culpa, el arrepentimiento, se leía en sus rostros. Pero lo más gracioso es que nunca llegaron a entender por qué lo hacía. ¿Por qué me distancié? ¿Por qué no reaccioné como ellos querían? La razón era simple, porque no lo necesitaba. Mi vida comenzó a tomar un rumbo mucho mejor. Y aunque no todo fue perfecto, empecé a sentir la libertad de nuevo. Encontré la paz en mis propios términos, lejos de las mentiras que me rodeaban. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie. No necesitaba a Alison ni a ninguno de mis ex amigos. Lo que yo necesitaba era seguir mi camino, aprender de los errores del pasado y seguir adelante con la cabeza en alto. Lo que pasó después no me sorprendió tanto, pero definitivamente lo disfruté. Alison, tras meses de intentos y fracasos, decidió renunciar a mí. Ya no más mensajes, ni llamadas. Pero,
lo más importante, fue el día en que me encontré con ella en la calle. Ella estaba con J, pero no era la misma. La vi caminar hacia mí, y en ese momento algo cambió en su rostro. La arrogancia y la confianza que antes tenía se esfumaron en un segundo. Alison sabía que yo había ganado, que, al final, ella había sido la que había perdido todo. La traición no solo la separó de mí, la separó de ella misma. Y lo que me hizo sonreír aún más es que yo nunca tuve que levantar un dedo. Mi indiferencia fue suficiente. Al final, lo que más importaba es que mi vida había cambiado para mejor. No me importaba lo que pasara con ella ni con los demás. Ya no era el hombre que solía ser. No el niño inmaduro que pensaron que podían desechar, sino el hombre que logró salir de una relación tóxica sin destruir a nadie, sin caer en las trampas de venganza. Porque la verdadera venganza no está en la destrucción, está en la paz. Y eso, queridos amigos, es lo que realmente había conquistado. Así que mientras ellos seguían atrapados en sus propios errores, yo caminaba hacia un futuro donde no había lugar para el rencor ni el dolor. Solo había espacio para un futuro lleno de libertad, oportunidades y la certeza de que, al final, la vida te devuelve lo que das, aunque no siempre de la manera en que esperas. Con el paso del tiempo, el eco de las decisiones de Alison se desvaneció, y lo que quedaba de nuestra historia ya no tenía poder sobre mí. El rencor que podría haber llenado mis días desapareció por completo, porque había aprendido algo mucho más valioso. No se necesita venganza para sanar, solo el tiempo y el coraje de seguir adelante. Mi vida había dado un giro completamente inesperado y ahora estaba disfrutando de la tranquilidad que tanto merecía. Lo curioso, y lo que me dio un toque final de satisfacción, fue como las personas que antes me habían visto como el tonto ahora querían ser parte de mi vida nuevamente. Los mismos que me llamaron inmaduro, que se rieron de mí, que se encogieron de hombros cuando les conté lo que estaba pasando, querían ahora acercarse como si nada hubiera sucedido. El momento en el que me di cuenta de esto fue en una fiesta a la que no quería ir, pero en la que, por alguna extraña razón, terminé. Allí estaba, en medio de una multitud que fingía no saber nada, pero cuyos rostros revelaban todo. Alison, en una extraña manifestación de su ego, apareció. Con una sonrisa falsa, y un maquillaje que pretendía cubrir la verdad detrás de sus ojos, se acercó a mí, como si no hubiera pasado nada. La forma en la que sus palabras flotaban en el aire, como si quisiera recobrar algo de lo que perdió, me hizo recordar por qué me había ido. No solo porque ella me había traicionado, sino porque ella misma se había traicionado. Y no sentí lástima. En absoluto. Solo una profunda sensación de alivio. La ironía estaba en su actitud. Alison me miraba como si yo fuera un problema sin resolver. Algo que se le había escapado de las manos y ahora necesitaba de vuelta. Sin embargo, yo ya no estaba allí. Yo había cerrado esa puerta hacía mucho tiempo y no pensaba volver a abrirla. Lo que más me sorprendió fue la incomodidad que se reflejaba en su rostro. La mujer que pensaba que era dueña de mi vida ahora no sabía cómo mirarme. Y mis amigos, esos que me traicionaron de la manera más descarada, esos que se unieron a la conspiración sin dudar, también estaban allí, pero algo había cambiado. Sus risas ya no eran las mismas. Sus conversaciones ya no fluían con la misma ligereza de antes. Se sentían incómodos, como si la culpa los estuviera carcomiendo por dentro. Y cuando uno de ellos intentó acercarse a mí, fue con una actitud forzada, como si estuviera buscando una aprobación que ya no existía. Jacob, el primero en ponerse del lado de Alison, se acercó y trató de entablar una conversación. Pero yo lo miré y no respondí de inmediato. No necesitaba explicaciones, no necesitaba discutir. Lo que realmente me sorprendió fue lo que él dijo después. Lo siento por lo que pasó, nunca fue mi intención que esto se fuera tan lejos. En ese momento, me di cuenta de lo vacíos que eran sus intentos de redención. Nadie, ni él ni nadie, podía reparar lo que había sido destruido. Lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Chloe, que siempre había estado del lado de Alison, trató de justificarse por la traición, pero yo la interrumpí antes de que pudiera decir una sola palabra. La realidad era que ya no me importaba. Ya no había espacio para excusas, ni para las viejas amistades que en algún momento consideré mi familia. Había ganado más que una batalla. Había ganado mi independencia, mi libertad de ser yo mismo. Alison intentó muchas veces recobrar algo de lo que habíamos tenido, pero la realidad es que no podía. Mi indiferencia era su peor enemigo. La mujer que pensó que podía controlarme, que pensó que podía decidir mi vida por mí, ahora no tenía poder sobre mí. Ni ella, ni nadie. La vida me había enseñado que las relaciones, como todo en la vida, tienen un ciclo. Y el mío con ella había llegado a su fin. Ya no era un hombre roto, ni un hombre triste. Ahora era alguien que había aprendido a valorarse, a poner sus propios intereses por encima de las expectativas de los demás. Había aprendido que la verdadera venganza no se mide en lágrimas ni en gritos, sino en el poder de seguir adelante, de ser más fuerte que la historia que quisieron escribir para ti. La verdadera venganza es salir del ciclo, dejar atrás las sombras de lo que fue y abrazar la luz de lo que está por venir. Y en ese camino, descubrí lo más hermoso de todo, mi propia paz. Y eso, mi querido amigo, no tiene precio. De esa manera, mi historia llegó a su fin. No con una explosión de drama, ni con un enfrentamiento. Simplemente con la paz de saber que, al final, la vida siempre coloca a las personas donde deben estar. Y, por supuesto, yo estaba exactamente donde debía estar. En el camino hacia mi propio futuro, dejando atrás lo que nunca debió haber sido parte de mi vida. El silencio, después de todo, puede ser la venganza más dulce. Al final de todo esto, me encontraba de pie, observando todo lo que había pasado, como si estuviera viendo desde una distancia segura. Lo que comenzó como una historia de traición y dolor, ahora era solo un capítulo cerrado,
un recuerdo lejano que ya no tenía poder sobre mí. La vida continuaba su marcha, pero yo había avanzado mucho más allá de los juegos y las mentiras. La gente a la que alguna vez llamé amigos ya no era parte de mi vida, y Allison, bueno, Allison había aprendido de la manera más difícil que no todo se puede tener. Pasaron semanas, meses, y me di cuenta de que no necesitaba venganza. No necesitaba demostrarle nada a nadie. La verdadera recompensa fue lo que había ganado por mi cuenta. La capacidad de seguir adelante sin mirar atrás, sin buscar justicia en las manos de otros, solo en las mías. Pero aún así, siempre quedaba la duda en mi mente. ¿Fue esta venganza suficiente? ¿Lo hice de la manera correcta? La respuesta, al final, llegó sola. No necesitaba más que mi propia paz. Pero, ¿y ustedes? Ustedes que han seguido esta historia, que han sido testigos de todo lo que pasó. Ahora quiero saber qué piensan. No se trata solo de mí y de mis decisiones, se trata de lo que piensan ustedes. En este tipo de situaciones, ¿es realmente posible que el perdón y la venganza se encuentren en el mismo camino? ¿Debería haber hecho las cosas de otra manera? ¿Soy el héroe de esta historia, o simplemente una víctima que se levantó del polvo, sin realmente dar cuenta de lo que pasó? La respuesta, como en todas las grandes historias, depende de cómo se mire. Yo decidí que mi paz era lo único que importaba, pero tal vez ustedes piensan que merecía una justicia más directa. ¿Ustedes creen que fui justo con mis decisiones? Así que, ahora, los invito a juzgar mi historia, a dar su opinión, a analizar si mi venganza fue lo correcto. Como siempre sucede en estas situaciones, la gente tiene diferentes perspectivas y formas de ver el mundo. La vida, después de todo, está llena de juicios y opiniones, y la única forma de aprender y crecer es cuestionar nuestras decisiones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fui demasiado amable? ¿O actué de la forma en que cualquier persona cuerda debería haberlo hecho después de tanto daño? El juicio está en sus manos. ¿Soy el héroe, o fui solo un hombre que se defendió de lo que le hicieron? Los leo, y les agradezco por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Así que, con todo esto en mente, dejo la última pregunta en sus manos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue esta venganza la correcta? Actualización 1. Pasaron los meses y mi vida tomó un rumbo aún más inesperado de lo que imaginaba. Después de todo lo ocurrido, al principio, me sentí completamente liberado. Había dejado atrás a Allison, había cerrado el capítulo con mis amigos, y lo más importante, había comenzado a sanar. Pero la vida, como siempre, tiene sus propios giros y a veces lo que parece estar cerrado, vuelve a abrirse de maneras sorprendentes. Una tarde recibí un mensaje. No era de Allison. Tampoco era de Jacob ni de Chloe. Era de J, el mismo hombre con el que mi exnovia había estado engañándome. Al principio, pensé en ignorarlo, no le debía nada. Pero algo en su mensaje despertó mi curiosidad. Decía que quería hablar, que se sentía culpable y que, a pesar de todo lo que había sucedido, entendía que había sido un traidor. Lo más raro de todo es que pedía disculpas de una forma tan sincera que casi me hizo sentir algo de pena por él. Claro, era un hombre casado, metido en una relación clandestina con mi novia, pero aún así, esa muestra de arrepentimiento me dejó perplejo. Decidí tomar un café con él. No porque lo necesitara, sino porque me intrigaba saber que lo había impulsado a buscarme después de todo. Y cuando lo vi, no pude evitar notar cómo había cambiado. Se veía derrotado, cansado. Aparentemente, su vida había tomado un rumbo tan errático como la mía, pero de una forma mucho más dolorosa. Había perdido a su esposa, su trabajo estaba en juego, y al final, la relación con Allison había sido solo un escape para él, una distracción de sus propios demonios. Nos sentamos a hablar, y él me explicó su versión de los hechos. Según él, había sido débil, había caído en las tentaciones del ego, buscando una emoción que su vida tan estructurada no le ofrecía. Me habló de sus arrepentimientos, de cómo veía que todo se desmoronaba a su alrededor. Pero, sobre todo, me dijo algo que no esperaba. Te respeto por la forma en que manejaste todo. Pensé que te vengarías, que harías algo horrible, pero te comportaste con dignidad. Y en ese momento, comprendí lo que realmente había sucedido. Quizá mi venganza no había sido tan espectacular como algunos habrían esperado. Tal vez no hice un gran escándalo ni destruí a Allison de la forma en que ella lo merecía, pero lo que él me dijo me hizo dar cuenta de que, al final, mi indiferencia había sido más poderosa que cualquier reacción explosiva. No había necesidad de humillarla. El hecho de que ella supiera que no me importaba más fue suficiente. Actualización 2. Lo que ocurrió después fue aún más extraño, pero a la vez revelador. Decidí dar un paso atrás y ver las cosas desde una perspectiva diferente. No podía seguir aferrándome al pasado. Había pasado por una tormenta emocional tan fuerte que, en cierto punto, me di cuenta de que todo lo que había hecho había sido, en parte, un proceso de autodescubrimiento. Ya no se trataba de Allison ni de mis amigos. Se trataba de mí, de lo que realmente quería en mi vida. A partir de ese momento, comencé a enfocarme en mis propios proyectos, en mis pasiones. La venganza y el rencor ya no tenían lugar en mi mente. El dolor que sentí en su momento fue real, pero estaba aprendiendo a convertirlo en algo positivo. Me estaba reconstruyendo y, lo mejor de todo, no lo hacía para probarle nada a nadie. Lo hacía para mí. Fue entonces cuando me encontré con una oportunidad profesional que cambió el curso de mi vida. Un trabajo que no solo me permitía crecer, sino también aprender de mis fracasos y construir una nueva versión de mí mismo. Una versión que no dependía de lo que otros pensaran, sino de lo que yo realmente quería lograr. Allison, por supuesto, volvió a intentar contactarme, pero ya no era la misma. El brillo en sus ojos ya no existía. La mujer que una vez creyó tener el control de mi vida ya no tenía poder sobre mí. De hecho, un día, sin siquiera pensarlo,
la bloqueé de todas mis redes sociales. No fue un acto de rabia ni de resentimiento. Fue solo la última muestra de que había tomado las riendas de mi vida y que ya no estaba dispuesto a cargar con el pasado. Así que, con cada paso que di hacia adelante, comprendí que la verdadera venganza no fue destruir a quienes me traicionaron. La verdadera venganza fue convertir ese dolor en fortaleza, esa tristeza en motivación y la indiferencia en mi mayor triunfo. Ahora, con un futuro brillante por delante, puedo decir que finalmente encontré la paz que tanto buscaba. No fue fácil, pero el viaje me ha dado más que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.